¿Qué tal? Buenas tardes, soy el doctor Isaac Chávez. El día de hoy me acompaña Ivonne Estrada. Ella es nutrióloga con especialidad en nutrición de deportistas y aparte está enfocada últimamente en deportistas de alto rendimiento. Está justo en el proceso de un doctorado. ¿Cómo está, Ivonne? Hola, buenas tardes, doctor. Mucho gusto y muchas gracias por abrir este espacio para platicar un poquito acerca de el expertise que tengo, que es de nutrición deportiva, y bueno, las dudas que normalmente se tienen en consulta. No, muchas gracias por su tiempo y justo vamos a ir directo a algunos problemas que yo creo que le pasan tanto a deportistas que quieren ser profesionales y yo creo que hasta profesionales. Pues hay personas de repente que genéticamente son muy buenos, que llegan a ser profesionales, pero todavía podrían ser mejor si cambiaran algunos hábitos o si cambiaran algunas cosas en su nutrición. Esta plática va enfocada para todo el mundo. La población, la mayoría de la población abierta, pues no somos deportistas profesionales, ocasionalmente practicamos algo, pero nos gustaría rendir un poco mejor en cualquier actividad física que tenemos. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuáles son los principales errores que cometen los deportistas en su alimentación? Hablando ya de deportistas de amateur hacia arriba, incluidos los profesionales. Sí, bueno, obviamente como dice, muchas veces llegan pacientes que no son como tal deportistas, sino más bien buscan como mejorar sus condiciones, están involucrados a lo mejor en un proceso de Ironman, de hacer un maratón, de competir en CrossFit, que a lo mejor no compiten por México, como lo escuchamos más hacia los atletas de alto rendimiento, como también esta parte de los clubes deportivos que están como en visorías para entrar en un club, en un deporte, sí, en un club ya más especializado. Y normalmente no los errores, sino a lo mejor las situaciones que escuchamos como que estamos como la información más rápida que vemos o que escuchamos. Los errores más comunes como tal, como lo dices, básicamente es el consumo de energía total. A veces hay esta parte que se le conoce como disponibilidad energética y hay una baja disponibilidad energética en el total de su energía o de sus calorías del día. Entonces, muchas veces tratan de dejar de consumir carbohidratos porque pues los picos de insulina y hablan de la glucosa y entonces este alimento hace estos picos y pues yo busco que no se den porque pues yo soy deportista y quiero estar lo más saludable posible. Buscan aumentar su cuestión de masa muscular por la parte de consumo de proteínas que a lo mejor no son como las más ideales por lo pronto en ese momento. Y hay muchos deportistas que ya nacen con el físico del deporte como tal. Y pues esas personas son las que pueden desarrollar mejor. Yo siempre les comento a los atletas y a los pacientes que la nutrición como tal, el consumir suficientes alimentos y nutrientes va a lograr que tu vida deportiva sea pues más amplia y no lograrlo en poco tiempo y después lesión sobre lesión acabe esta parte de la vida deportiva. Y esto se da mucho por este concepto que se le conoce como baja disponibilidad energética, que son es algo muy común, o sea, dejan de consumir ciertos carbohidratos, le tienen miedo a estos alimentos y pues básicamente yo creo que, bueno, lo principal para lo que existen los carbohidratos, pues solamente es para brindarnos energía y los quitamos y entonces empieza a haber este desbalance o esta baja disponibilidad. Pero básicamente son los carbohidratos los que dejan o quieren dejar de consumir y a veces por querer un físico que a lo mejor ves en otros deportistas, buscas más la estética y dejas por un lado el rendimiento físico. Que ahorita me acordé de los nadadores, que son probablemente de las actividades que más se gasta energía. Y recuerdo que Michael Phelps me parece que tenía una dieta increíble. Creo que tampoco terminó siendo tan saludable a largo plazo, pero bueno, los objetivos que él tenía en cuanto a rendimiento profesional los alcanzó, pero creo que eran alrededor de 10,000 kilocalorías al día, una locura así que consumía, ¿no? No sé si lo recuerdes. Y Sí, sí. yo creo que pues prácticamente es imposible llegar a esa cantidad de calorías sin consumir carbohidratos, ¿no? O ultraprocesados incluso, ¿no?
Sí, o sea, hay algunos alimentos que se le conocen que son densos en energía o alimentos densamente energéticos, que a veces también esos son los problemas cuando el paciente dice: "Es que yo no como casi tanto y no sé por qué estoy subiendo de peso". Digamos, un ejemplo, probablemente un té de esos de casi medio, un botecito así de como medio litro, tiene alrededor de 500, 600 calorías y la mayor parte es de alimentos de azúcares, ¿verdad? Entonces, en el caso de él, por ejemplo, él fue el campeón del mundo millones de muchas veces y una de las cosas importantes que incluso mencionaba al principio era que la parte de la genética, que lo comentaba también usted, la genética como tal, a él le hacía un beneficio porque hay una medida, eh, por ejemplo, la estatura tiene, no sé, él medía 2,7 metros, pero de su dedo a su dedo, como tal, se llama envergadura. Esa medición te daba 10 centímetros más que su estatura. Normalmente la estatura de nosotros es igual a esta medida que se le conoce como envergadura. Entonces, él tenía 10 centímetros más que es su estatura. Por lo tanto, al momento de realizar esta, pues el deporte como tal, o sea, la natación, pues siempre tenía una ventaja genética. En el caso del consumo de alimentos, llegué a ver si justamente hasta salió en una revista en donde venía como lo equivalente a esas 10,000 o 12,000 calorías y era demasiado alimento. Probablemente eso era como un ejemplo. Su alimentación al final era mucho a base de suplementos y complementos que obviamente a nivel de gastrointestinal realmente no puedes cubrir al 100%. Él entrenaba 8 horas, entonces con la ayuda de estos alimentos densos en energía o de estos suplementos o complementos alimenticios podía lograr estas calorías. Entonces, sí hay mayor gasto de energía. Él básicamente se dedicaba a dormir, entrenar y comer. Entonces, obviamente, pues él creo que sí podía lograr como esta estructura de dieta, ¿no? Y hay algunos deportistas hablando pues probablemente con todos los mejores recursos en un país de primer mundo, dedicado, como dice, 100%. em, pero la genética es súper importante. Me estaba acordando otro TikTok que una vez me llamó la atención, el Travieso Arce, un boxeador retirado mexicano, muy exitoso en su vida profesional, también campeón mundial en varias ocasiones, y subió un TikTok hace aproximadamente unos meses, un año, que daba recomendaciones para bajar de peso. Voy a recordar algunos conceptos, tal vez no lo recuerde el 100%, pero hablaba de que él bajaba hasta 15 kilos en un mes y medio y que su secreto era comer ajo en ayunas y aparte que cocía una avena, pero nada más se tomaba el agua de la avena y con eso, uff, que era súper bien para bajar de peso. Yo estaba sorprendido de cómo alguien tan exitoso profesionalmente, tan que llegó a estar en unas condiciones que yo nunca, ni volviendo a nacer, vuelvo a llegar, y tenía conceptos tan malos de nutrición, o al menos en ese aspecto. Probablemente tenía otras actividades muy buenas en nutrición, y de repente mezcla esto. Yo creo que probablemente hacía 99% de las cosas que hacía en su vida a día en cuanto a nutrición y ejercicio las hacía bien, pero de repente es frecuente encontrar en estos deportistas un 1% como estos que esté equivocado. Te llega a pasar en atletas de alto rendimiento, ya profesionales, futbolistas, demás, que hagan este tipo de cosas, que tengan cierta creencia y que aparentemente les funciona porque pues siguen ganando torneos o siguen siendo exitosos, pero ¿a qué crees que se debe estas ideas falsas? Y no sé si recordarás algunas comunes. Sí, de hecho, digo, me llegan muchos boxeadores o atletas que compiten en artes marciales mixtas, que hacen este tipo de cortes de peso. Aquí, obviamente, son ideas como muy de antaño. Me ha tocado trabajar con deportistas literalmente que pues están a 2 meses de competir y traen 20 kilos arriba. Obviamente es muy difícil para mí, porque al fin de cuentas, digo, viene la ética profesional. Es como si llegara contigo alguien y quisiera hacer algo que a alguien probablemente le funcionó y es como, necesito más dosis, ¿no? Y tú, pues es que no puedo, porque pues tiene riesgos. Entonces, hasta cierto punto tratas de explicarles el por qué tienes que venir al menos 3 meses con anticipación o
buscar la manera de no subirte tanto el peso si ya sabes que en ese peso, pues tienes mayor ventaja de ganar porque eres más alto. Normalmente en los deportes de categoría de peso, pues obviamente entre más alcance físico tengas, digamos, eres alto y bajas de peso, probablemente puedas entrar a una categoría con personas en donde tú puedas ser, pues, tener esa ventaja física y más cuando es acerca de combate o lo que es taekwondo, karate, boxeo, en donde pues el alcance es mayor a una persona más alta y buscan siempre, o el mismo entrenador busca bajarlos a un peso que se asegura que van a ganar o que tienen esta ventaja. Entonces, me ha llegado, esta última vez me llegó un atleta en enero, en enero 10 y competía el marzo 7, era su pesaje el 7 de marzo. Pesaba 81 kilos 700 gramos y tenía que llegar a 63. Obviamente era muy complicado para mí. Tú sabes que ellos como quiera entrenan bastante fuerte y más cuando involucra pues un campeonato. Se hacen ciertas estrategias buscando no perder el rendimiento. Yo la verdad es que no me gusta trabajar con poquito tiempo. Sí podemos lograr perder un 2% o menos del 2% de agua corporal y no afecta el rendimiento ni la recuperación, pero del, digamos, 2% de tu peso total perdido en agua, o sea, el sudar, como ya ves que utilizan las bolsas o se meten al sauna y mil cosas. A veces hasta están, se cortan el cabello y se O paran hasta de. diuréticos, ¿o utilizan o están prohibidos? No, no, o sea, en el boxeo realmente hay otras cosas que sí están como, si es que te toca hacer el doping, pues sí, sí es importante que no consuma. Hay unas, más adelante creo que vamos a hablar acerca de cómo están la clasificación de los suplementos, pero digamos que logramos bajar 14 kilos y tuvo que pagar una multa porque pues obviamente no había logrado. Él hizo lo que pudo, yo creo que con su hidratación como tal, se tuvo que haber deshidratado o algo así. Y pero bueno, al final no es lo ideal. Yo le dije que yo le podía ayudar a bajar cierta cantidad, que tratara de que la siguiente pelea pues se ajustara y no subiera otra vez hasta esa cantidad de peso. Y en el caso de estos como TikToks, ¿verdad? O personalidades que fueron importantes o que son importantes en el país, por ejemplo, como el Travieso Arce y otros más que también se meten un poquito en esta área que a lo mejor no les corresponde al 100%. Al final, la verdad es que lo que se hace, obviamente eso va a afectar 100% a la salud. Eso, o sea, no sabemos cómo están en sus niveles en general. Hay muchos otros como cuestiones que realizan para seguir bajando de peso. Justamente acabo de ver un video de un atleta en donde pone todo su proceso de corte de peso. De hecho, hasta verlo me causó como mucho dolor y sufrimiento porque de verdad tú lo veías y estaba envuelto en unas como, digamos, como si fueran unas sábanas, pero que hacen como esa parte, como Como eh, térmicas de aluminio, de algo así. exacto, y luego corriendo y tú lo veías y parecía, o sea, estaba completamente deshidratado. Cuando sucede eso, o sea, yo te aseguro, y hasta podría apostar por el otro competidor, a que no va a durar ni un round. O sea, justamente este atleta que te comento no logró llegar a ganar. De hecho, no sé si fue knockout a los primeros, no sé, minutos, pero al final algún atleta escribió, ¿no? En donde habla y dice, llegó a cumplir o a ganarle a la báscula, o sea, compito contra la báscula cuando todavía ni siquiera compito contra el otro deportista. Ujú. Entonces, ¿qué se recomienda en este caso? Obviamente, estamos hablando, como lo dicen todo el mundo, ¿no? El déficit calórico. Pues claro que si estás tomando ajo en ayunas, aunque lo tomes en la noche, en la mañana, a la hora que sea, estás tomando agua de avena, que probablemente pueda tener alguno que otro nutriente por ahí, algún poquito de almidón o algo, no sé, pueda estar cubriendo un poquito esta parte del hambre. Ellos se acostumbran, es como cualquier otro, imagina, los kenianos
qué facilidad tienen de estar consumiendo alimentos, como a lo mejor alguien que tiene la capacidad económica de hacer un Ironman o un maratón comiendo salmón con pasta, ¿no? Y ellos, ¿qué comen, no? Pero muchos de ellos tienen esta parte como su hábitat natural, como los atletas que compiten aquí también, que hacen estos ultra trails, que son de una comunidad, los tarahumaras o los ramurís, que ellos su día a día es ir por agua 30 kilómetros o ir por fruta caminando con unos botes, o sea, es su hábitat natural, por lo tanto ellos se adaptan a estas condiciones. Probablemente hay personas que están adaptadas a entrenar 4 horas en ayunas y es algo inexplicable, pero es parte de que el cuerpo ya tiene esta adaptación, o sea, al fin de cuentas, el cuerpo se adapta a todo, no te garantiza que lo que estés haciendo a largo plazo te pueda llegar a afectar a nivel de salud. Y algo que quiero dejar como muy en claro, la parte del el deporte de alto rendimiento no siempre significa salud. A lo mejor el ejercicio, la actividad física, que ahora se recomienda, ¿no? En las normas oficiales, etcétera, dan beneficios a la salud, pero ya un alto rendimiento, ¿cuándo has visto a alguien en Juegos Olímpicos que compita 4 o 5 veces y que en todas quede en primer lugar? Probablemente la primera vez no va a pasar, la segunda vez va a quedar en los primeros 5, hasta lograr llegar al primer lugar. Incluso la vida deportiva de los futbolistas, te hablo de 35 a mucho, 36 años, 40 te hablo que a lo mejor que sea una posición de juego no tan, que involucre tanto lo físico, pero al final todos entrenan igual, y tú les haces resonancias o revisas cómo están en articulaciones, por ejemplo, las rodillas y los tobillos, y terminan de jugar y ya están con el hielo y se hace como muy semejante a una rodilla de alguien de 70, 80 años, porque aceleran procesos y al final alto rendimiento o atleta, no, o sea, no siempre termina de una buena manera, al menos que ese atleta esté bien educado desde joven, que eso es uno de los proyectos que yo tengo, para llevar su vida deportiva, tanto los entrenadores entiendan que hay procesos naturales del crecimiento y desarrollo del niño joven, en la parte de la pubertad y el joven deportista, para que podamos lograr que en una etapa adulta él ya esté adaptado a seguir haciendo ejercicio, en buscar ya más la parte de la estabilidad y ser como saludable. Te hablo de los futbolistas, digo, a mí me gusta mucho el fútbol, verlo, y por ejemplo, no sé, Sague, creo que todo el mundo incluso hasta lo seguimos ahí en Instagram, físicamente está a la edad que tiene muy bien, o sea, se ha mantenido muy bien, creo que él entendió la parte de seguir la nutrición y pues la parte del ejercicio físico, pero vemos a otros, Ronaldo, por ejemplo, y a otros más, que a lo mejor dejaron de jugar y pues cambiaron completamente su estructura, ¿no? Entonces, muchas veces, y te hablo que el deporte como tal, si no lo enseñamos bien a lo que es sobre la nutrición, difícilmente cuando seas retirado vas a tener como esa parte de noción de, sí, educación nutricional, porque de aquí sigue mantenerme saludable a partir de ahora, ¿no? Y hablando de acciones saludables y a lo mejor no tan saludables, ¿no? Existe, sobre todo en la población que no estamos tan cercano al deporte, a veces tenemos miedo de consumir ciertas sustancias, ciertos suplementos, porque pensamos que nos podrían dañar en extremo, o al contrario, a veces somos muy ingenuos y se nos pueden acercar en el gimnasio y ofrecernos algo que nos ayude, entre comillas, y nos están ofreciendo a lo mejor esteroides o a lo mejor alguna cosa que realmente va a poner nuestra salud en riesgo a mediano y largo plazo. ¿Nos podrías hablar sobre
qué cosas sí podríamos utilizar si somos deportistas, digamos que amateurs o de recreativos, y qué cosas están prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje, por ejemplo. Sí, existe una agencia como tal, que es la WADA, es a nivel mundial. Esto está regulado para el deporte. La mayoría, todos los deportes hacen esta parte de doping y hay un instituto que se llama Instituto Australiano del Deporte. Este maneja una lista o clasificación entre los suplementos. De la clasificación va de la A hasta la D. La clasificación A son todos aquellos suplementos o, bueno, productos como tal que que tienen un apoyo científico como tal. Se utilizan en actividades, en ciertas como puntos importantes. Está el grupo B. Este grupo B es como una iniciación al grupo A, por ejemplo, con el HMB, que es un suplemento que ha empezado a tener ya desde hace años investigaciones en donde busca mejorar el rendimiento físico, el aumento de la masa muscular, que está muy involucrado con la leucina, que es un aminoácido de cadena ramificada dentro de los BCAAs. Y no ha cruzado al grupo A porque la evidencia científica como tal, los artículos que dan esta evidencia, probablemente la cantidad, ¿no?, de muestra que hay no cubre con las expectativas todavía de este instituto. Entonces, el grupo B son productos o suplementos que están como en revisión para estar en el A. Si los consumes, en cuanto a, ahorita te digo los A y los B realmente no te produce, o sea, no te produce ningún efecto negativo, pero a veces como que guarda tu dinero y pues no gastes en algo que no, ¿no? Está el otro, que es el grupo C. Este grupo, después del B, se pasó al C, o sea, no hubo una evidencia, realmente no afectaba o no impactaba positivamente para la salud y probablemente podría tener algún riesgo a largo plazo hacia la persona. Por ejemplo, el magnesio. Estuve viendo, bueno, ahorita que anda como muy de moda el magnesio. Sí. Está en este grupo, está en el grupo C, de que por qué no está en el A, ¿verdad? O por qué no está en el B, si ahorita está de venta libre. Creo que se demostró o se ha demostrado que primero tenemos que ser la base de la nutrición, de alimentación, para cubrir este magnesio que podemos obtenerlo de otros alimentos y no irnos directamente a pensar que un producto nos va a salvar de esa deficiencia. Entonces, pues está en el C, vamos a ver en cómo se sigue mostrando a lo mejor en la evidencia. Más adelante pudiera estar en el B o incluso en el A, pero ahorita no hay una evidencia que te diga que es necesario o importante suplementar. Y por último está el grupo D, que este grupo es básicamente anabólicos esteroideos y está completamente prohibido ese uso porque van a tener un riesgo completamente alto de ya sea contaminación o que tenga pues el efecto negativo en el organismo. Justamente sabemos que obviamente hay un deporte que lo hablo. Un deporte al final tiene el concepto de deporte cuando tiene reglas. O sea, si una actividad tiene reglas, yo le puedo llamar deporte, más no el contexto completo del deporte como el fútbol, como el básquetbol, como todos los deportes que conocemos. El fisicoculturismo tiene reglas, tiene normas, por lo tanto, podría llamarse como deporte, pero como tal, el objetivo final de actividad, para mí es actividad, pues es O buscar disciplina se una podría disciplina, llamar también. sí, una disciplina, sí. Básicamente es verte lo más bonito posible sin importar cómo, ¿verdad? Entonces, hay como varias categorías. Trabajo con un doctor que es biólogo y él está muy de cerca con personas que se dedican a esta disciplina y muchos entrenadores se acercan con él para la dosis, ¿no? Para lo que son los ciclos como tal. Pero para esto, él te dice, a ver,
yo no te puedo meter un ciclo como tal, yo no te puedo meter testosterona, yo no te puedo meter algún otro nombre, ¿verdad? No, no quiero como decir en específico cuáles, pero hay unos que ayudan a aumento de masa muscular, hay unos que disminuyen muy rápido la grasa corporal, y bueno, al final todo va hacia una proliferación o un aumento como tal celular. Si hay alguna mutación, no sabemos qué pueda pasar, por lo tanto, él puede trabajar con estas personas que se dedican a eso, siempre y cuando se hagan unos exámenes primero para ver cómo andan en el eje hormonal, para poder hacerlo si es necesario. En alguna ocasión él me platicó que había un joven, 17 años, y le dijo, yo quiero competir en 2 meses y necesito el ciclo. Dice, bueno, hay que hacerte exámenes bioquímicos para ver cómo está, como en todos tus procesos hormonales. Y al final, bueno, se los entrega y le dice, oye, pues aquí me aparece como si tú, o sea, tipo, no vas a poder tener familia nunca, ¿no? Y él, sí, ya sabía. Es que pues ya hice varios ciclos y yo sabía que eso podía pasar. Entonces no me interesa. Y tiene 17 años. Al final dices, no sabes qué vas a pensar en unos 5 o 10 años. O sea, al final, a veces, por no ver esos riesgos, por ser muy joven, pues no sabes qué pueda afectar en un futuro. Y él decía, o sea, muchos se acercan y dicen, en un mes voy a la playa, quiero estar así como esta foto, ¿no? Y no saben o no conocen el riesgo que puede llegar a suceder. Entonces, sí o sí, es pensarlo 2 veces. Hay el acceso a este tipo de medicamentos o fármacos como lo son, ¿verdad? Están al alcance de cualquier, o sea, no hay ni siquiera hay un laboratorio que sea como este es el indicado como tal, sino más bien hay laboratorios clandestinos en donde pues se da este tipo de productos muy baratos y justo me tocó un paciente que traía los triglicéridos como en 850, el colesterol súper alto y creatinina y otras cosas, ¿no? Y está joven, tiene unos 23 años. Y me dice, oye, es que quiero consultar contigo por salud y porque pues también estoy yendo al gimnasio y así. Entonces, platicando con él, le digo, ¿y cómo es tu alimentación? ¿No? Y ya, que come muy bien. Y yo, qué raro, o sea, qué raro, o sea, qué resultado puedes dar, pensar, vaya, ¿qué puedes pensar cuando una persona tiene esos rangos altos? Si yo no conociera al paciente, diría, la verdad es que lo que me dice que come no es cierto, ha de comer súper mal. Pero ya indagando, él empezó un ciclo de esteroides y no lo terminó. Pero para él es como, sí, me tomé una pastilla hace como 2, 3 meses y ya no volví, ¿no? Entonces hay afecciones, obviamente, hay descontrol, y muchas veces puede desencadenar en situaciones que vemos en videos, ¿no? Que de repente está haciendo alguien ahí una carga de peso y se desmaya o ya pasó por otra situación más complicada. Entonces, creo que es pensarlo 2 veces. Creo que lo mejor es pasos tranquilos, pero seguros, y que al final una o sea, para ir a una playa o para poder disfrutar fotos de tu cuerpo, pues la verdad es que tu salud no lo vale. O sea, no vale el perder tu salud y que a lo mejor hay gente que no le pasa nada, pero pues es una moneda al aire porque todos somos completamente diferentes. Y también creo que a veces, mismos profesionales de la salud, podemos malamente crear una sensación de seguridad con estos pacientes, ¿no? Si les damos justo la atención, porque creen que si se están sacando sangre, están evaluando y más o menos los niveles, creen que eso les puede garantizar que no les haga daño, ¿no? A pesar que, como bien dices, a lo mejor, van con el médico que más o menos se dedica a eso, y les puede mencionar los riesgos, pero como que creen que prácticamente son inexistentes porque están yendo con un profesional de la salud y porque se están haciendo exámenes de sangre ocasionalmente, ¿no? Entonces, creo que ahí también radica un riesgo muy importante. Eh, me gustaría saber tu opinión. Esto, pues sé que no hay una estadística oficial, pero en tu percepción,
¿crees que, qué porcentaje crees que utilizan esteroides anabólicos de las personas que van a un gimnasio promedio, digamos, en una ciudad, que no son profesionales, deportistas de alto rendimiento, pero que simplemente por, como dices, por vanidad, por estética, qué porcentaje crees que utilizan? Mira, la verdad es que luego ya evaluando bien, te das cuenta que más como en gimnasios de la vieja escuela, Ujú, es donde te hablo de gimnasios que están dentro de una colonia o que solo es como esta área de peso libre, ¿no? O sea, creo que ahí se puede ver no sé, un 70% en esos claro. gimnasios. Y ya en los gimnasios, hablando de cadena, que son como más como puntuales a nivel de, bueno, pues si tengo presupuesto, voy al gimnasio y entonces como que las personas también tienen este miedo como tal de consumir incluso hasta proteína en polvo y Ujú, eso, bueno, al menos ya que les explica si es necesario que lo consuman, pero creo que definitivamente va más en la cuestión de los hombres, es un 100%, o sea, un 90% de hombres que consumen estos fármacos, es muy poca las mujeres que lo hacen, pero ahora he visto que, porque me han llegado jóvenes de 20, 21, 22, 23 años que siguen a influencers que se dedican a, pues, a subir contenido y están entrenando todo el tiempo y tienen miles y millones de seguidores. Aquí en Nuevo León, por ejemplo. Y traen esa idea de que es que yo quiero tener mi bíceps, por ejemplo, ahora anda una tendencia en que si tú haces como la fuerza en el bíceps y mide más de 50 centímetros, entonces estás super pro. Y, o sea, es muy complicado que mida estos 50 centímetros simplemente por el hecho de que cada quien tiene una masa ósea, o sea, una cantidad. Imagínate, les digo, es como si tuvieras un palillo y le pones bastante plastilina. Solamente el riesgo de que se pueda romper es mucho más fácil, ¿no? Entonces, creo que sí, te hablo que a lo mejor en gimnasios ya más de cadena o ya en ciudades grandes es menos. Me tocó hace más de 10 años que llegué a trabajar en algún gimnasio acá, que sí encontraban jeringas, pero en el baño de hombres tiradas, pero obviamente si tú veías quién, pues eran 2, 3 personas y casi siempre, esto sí, los mismos entrenadores son los que facilitan estos productos, ¿no? Y al final son completamente clandestinos. La COFEPRIS como tal, o sea, el lineamiento de COFEPRIS te dice, a ver, que sea un producto que no, que tenga la parte de la caducidad, que digan dónde se fue hecho, que pongan ahí como los ingredientes o riesgos, y eso yo te puedo dar mi sello de que es seguro a nivel de inocuidad, o sea, no te va a pasar nada si lo consumes porque no está echado a perder o no trae otras cosas, ¿no? Pero hay veces, hay suplementos, por ejemplo, llegó a haber algún suplemento que ayudaba a aumentar la masa muscular y venía como un asterisco en el ingrediente y decía como mezcla propia de la marca. Entonces, te da la posibilidad. Ingrediente secreto, casi les dice, como receta secreta. Sí, y te da como la Coca-Cola, por ejemplo, o bueno, no sé si se Ujú. puede decir, bueno, la marca, O pero como, Kentucky Fried Chicken, algo así, o sea, sí, exacto. Entonces, como el hecho de que, bueno, no estoy violando la regla porque yo puedo poner que es mi ingrediente, estoy como bloqueando que tú sepas qué le pongo, pero en alguna prueba que se llegó a hacer, sí traían algunos, pues, productos prohibidos, por ejemplo, en alguna proteína que era para aumento de masa muscular. ujú, Entonces, pues sí hay como varios riesgos que puede generar o haber. Pero bueno, regresando como tal a la pregunta, creo que ha bajado mucho. Antes era mucho más fácil que sucediera esa mm, situación. Y hablando, por ejemplo, de la escuela, ¿no? De Arnold, si tú puedes buscar la historia clínica de él, ya tuvo millones de microinfartos, ha tenido bastantes situaciones de riesgo a nivel renal, incluso han muerto muchas eh, como personalidades de esta área del fisicoculturismo y alguna de ellas
me tocó algún atleta, un deportista, vaya, acá en Monterrey, en donde la esposa había sido Miss no sé qué, o sea, en su tiempo, y él fue fisiculturista y fue Mister Nuevo León o Mister México, no sé. Y él platicaba y dijo, yo ahorita vengo al gimnasio por salud, traigo problemas de hipertensión, tengo diabetes, tengo todo. Dijo, si yo pudiera regresar el tiempo, yo jamás me hubiera dedicado al fisicoculturismo, porque me llevó a tantos problemas de salud que ni un físico ni un trofeo me van a devolver esa salud que tengo. Entonces, creo que ha cambiado un poco esa parte, hay más acceso a la información. Sé que eso no se va a quitar nunca, pero creo que con la educación que podamos dar puede disminuir esta cuestión. Pero, pues sí, de que los hay, los hay. Como tal, así a nivel general, no te puedo decir un número, porque incluso puede ser el 1%, pero son millones, o sea, no sé. Pero sí sigue existiendo y lo peor, hablando así muy personal, es que los jóvenes están empezando a hacer eso por encontrar un bíceps, ¿no? De 50 centímetros y ellos tienen 30, o sea. Y justo los influencers, y fíjate, yo sigo a más de uno que evidentemente se meten algo. Y lo sigo porque de repente hacen rutinas de ejercicio y hacen correctamente. Algunos tienen muy buena técnica, pero como que eso es mi recomendación. Yo creo que a la población general sería eso, ¿no? Identifiquen las cosas buenas, pero también no crean que por consumir una vitamina que a veces sí te los patrocinan sus suplementos legales, suplementos que ni te afectan ni te benefician, ¿no? Como dices, a lo mejor una marca que da magnesio los patrocina y te hacen creer en los videos a personas que a lo mejor van empezando, los hacen creer que por tomar ese magnesio o por tomar esa marca de creatina se van a poner así de fuertes, cuando realmente, o sea, están fuertes por un conjunto de cosas, por genética, por disciplina, por sí ir muchas horas al gimnasio, por buena alimentación o una alimentación regular, pero buena parte también por los esteroides, no por ese magnesio que se toman en cápsulas o no por esa dosis de creatina que se están tomando, ¿no? Pero sí, es difícil. Actualmente también con las redes sociales siento que se ha creado un estándar para los que hacen ejercicio cada vez más alto, ¿no? Entonces, si tú eres creador de contenido y a lo mejor haces calistenia y así, y te ven, estás bien delgado, ¿no? Y ni ha de funcionar tu método porque no te ves como este otro que sí se mete de todo, ¿no? Entonces, para el ojo poco entrenado, han de creer que no se mete nada y que sí tienen vida saludable, ¿no? Recordemos, por ejemplo, en Estados Unidos fue muy famoso el Liver King, el rey del hígado, que comía como estos productos crudos y que él decía públicamente que ese era como que su secreto, ese era el motivo por el cual estaba tan fuerte y luego ya se comprobó que se metía de todos los suplementos prohibidos, anabólicos, esteroides, de todo, ¿no? Entonces, en atletas profesionales, sabemos que está la WADA, esta Agencia Mundial Antidopaje, que frecuentemente les hacen antidoping en algunas competencias y demás, pero también constantemente se encuentran resultados positivos, como que sí hay también en el deportista profesional de alto rendimiento dopaje que se trata de enmascarar constantemente. ¿Tú cómo los ves en cuanto a los profesionales? ¿Hay un dopaje importante? Mira, la verdad es que, con todo el dolor de mi corazón, podría asegurar, ¿verdad?, que sí se encuentra esta situación. Como tal, esta regulación, pues, te da como un tiempo para poder hacerte el doping. Por ejemplo, tú y yo podemos estar en el mismo como proceso y, pues, hacen una moneda al aire, ¿no? Y a mí me toca el doping y a ti no, y tú sí o sea, te pudiste ciclar y no te tocó. O sea, no siempre es a todos. Imagínate que a no sé cuántos atletas, haya por Juegos Olímpicos, cada vez que hay estos procesos o en general por competencia, si se pudiera hacer para todos, pues es una muestra como muy base, ¿no? Entonces, obviamente, justamente digo, no sé si te lo comento, hay una serie, bueno, es en Netflix que se llama Ícaro.
así con Así es. acento en la I, no sé si lo hayas visto. Sí, Y bueno, literalmente ahí desenmascara mucho cómo el poder como tal de estas agencias de doping, también juegan un papel importante en los procesos del deportista. Por ejemplo, hay atletas que empiezan los procesos, digo, trabajan 4 años para poder ir a Juegos Olímpicos. Entonces, pudieran haber hecho alguna situación de ciclo para poder mejorar un poco su calidad muscular, por ejemplo, junto con la fuerza, y a lo mejor lo dejan de consumir y a los 2 años, pues, ya no sale nada, ¿no? Entonces, muchas veces sí hay esta situación en ciertos deportes y tú lo puedes observar con las estructuras físicas y más en mujeres. O sea, te das cuenta que hay un cambio a nivel físico más hacia la masculinidad en ciertos atletas y ahí es casi un sí o sí. Hay ciertos como puntos que te pueden decir que en algún punto de su entrenamiento o sea, pudieron hacer ese ciclo, a lo mejor solo para dar un empujoncito, pero pues al fin de cuentas cambian las estructuras físicas y para lo que involucra el deporte o el beneficio de eso. Entonces, la verdad es que yo creo que sí existe y cada vez, si te das cuenta, se rompen marcas, cada Juegos Olímpicos o cada competencias mundiales o internacionales como tal, se tiene que romper una marca, siempre. Entonces, hace algún tiempo se decía, ¿no? Que ahora se estaban haciendo en laboratorios literalmente superhumanos, o sea, superatletas, perdón, que iba a llegar el punto en donde iban a cambiar la genética como tal para que por ejemplo, Usain Bolt tuviera más fibras de tipo, de rápidas, ¿no? Que, cualquier otro humano. O, por ejemplo, un Michael Phelps que tuviera un alcance mayor en su brazada, a diferencia de los demás. Y esto aseguraba, pues, un gane seguro. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, Usain Bolt no fue campeón mundial de los 100 metros planos? Y cuántas veces, también, Phelps logró ese resultado. No sabemos, es como solo una teoría de que posiblemente haya superatletas en este punto, desde jóvenes que probablemente empiecen a trabajar esa parte, y más en Estados Unidos, que es como una potencia a nivel deportivo. Pero hablando a lo mejor de otros deportistas, o a lo mejor, por ejemplo, en el fútbol, por ejemplo, todavía pudiera ser como más, menos creíble, porque las competencias son pues cada 6 meses, o sea, los torneos pues son muy seguidos, entonces no habría momento específicamente para desintoxicar y que no salieran las pruebas, pero de que hay, la verdad es que sí. Entonces, por eso mismo, hablando del deporte de alto rendimiento o del atleta, la salud no está tan vinculada con el alto rendimiento. Y a veces las personas hacemos actividad física o hacemos ejercicio o creemos que estamos haciendo ejercicio, cuando ni siquiera tenemos una dosificación de entrenamiento. Cuando vamos al gimnasio y hoy voy a correr y luego voy a irme a cargar 50 kilos porque creo que puedo y le voy a dar o sea, voy a ir con mi amigo y hacer la misma rutina que él, pues no, o sea, ¿cómo vas a empezar trabajando con un ciclo o incluso tomando proteína o o creatina si ni siquiera tenemos un control del entrenamiento? Entonces, te digo, definitivamente puedo asegurar que sí lo hay y que también eso, pues al final, detrás de todo está como esta parte de los negocios y pues los patrocinios y todo lo demás, que se necesita, que siempre haya marcas nuevas para que el deporte siempre esté vigente y como ahora, ¿quién va a romper el récord de Usain Bolt, por ejemplo? De que, ya lo rompió tal y entonces empiezan las nuevas generaciones, pero sí, yo creo que eso sí sucede. Esta, es que no es serie, es como documental en esta plataforma, realmente te abre mucho los ojos, que sí existe. Entonces,
¿por qué uno como mortal quiere lograr el físico de Michael Phelps si no eres Michael Phelps? El entrenamiento ha sido desde sus 7, 8 años de vida de entrenamiento y competencia, pues es complicado lograr llegar a este punto físico, ni siquiera en un año de entrenamiento. Oye, hablando de un poco, a lo mejor también de suplementos o de comidas específicas para eventos deportivos, ¿no? Si ya te decidiste a hacer un maratón o algo que va a requerir mucho esfuerzo, un triatlón, por ejemplo, ¿ahí qué estrategias recomendarías? ¿Qué comer un día antes? ¿Qué comer durante el evento de si llevas algún tipo de producto en específico? Sí, hay varias marcas que trabajan con geles deportivos, gomitas, hay unos que son se les llaman como frijolitos de energía, Ujú. que traen cafeína, electrolitos y azúcares. Dentro de esta parte de recarga de carbohidratos que se les da en maratones antes, ¿verdad? Días antes, siempre se busca que mínimo estemos trabajando probablemente arriba de unos 2, 3 meses de plan de alimentación, porque bien se sabe que como tal la recarga de carbohidratos se va directamente al tejido muscular, o sea, vaya, básicamente dentro de nuestros músculos guardamos este glucógeno. Entonces, imagínate una persona tenga 20 kilos de músculo en todo su cuerpo y le estamos dando un equivalente en gramaje de carbohidratos para alguien que tiene que tener 40, para que cubra o se guarden 40 kilos de músculo. Entonces, se busca primero establecer una buena cantidad de masa muscular para que pueda haber esta carga correcta, porque si no, lo único que se logra pues es reservar, ¿no? Tal cual en la reserva de energía o en el tejido adiposo con el tiempo y pues realmente no se logra el objetivo. Son carbohidratos de fácil digestión. Yo siempre les recomiendo, por ejemplo, el día anterior cenar temprano, porque igual empiezan la competencia a 6:30 de la mañana o antes. Entonces sería buscar cenar 8 de la noche y los 3 días previos estar consumiendo electrolitos con azúcar, buscar la manera de rehidratarte, tipo meter más solutos o lo que es como más electrolitos, como si fueras como para retener un poco esos líquidos para que al momento de perderlo, de sudar, no te deshidrates, sino que estés a lo mejor sudando un poquito de esos electrolitos que metimos con ese propósito de no deshidratar al cuerpo. Y se recomienda siempre proteína y carbohidratos complejos, que sería como pasta, arroz, nada de condimentos, ni siquiera verdura, porque para que no haya esta distensión o motilidad intestinal importante, ¿no? Entonces, casi siempre la recarga son 5 o 7 días antes, empezar progresivo, y durante la competencia les mando como una hojita, o bueno, ellos a veces también aquí ponen en su brazo a cuánto va a ser cada kilómetro, o sea, bien, bien específico, y les pongo, bueno, a los 10 kilómetros te tomas un gel, a los 17 kilómetros te tomas, por ejemplo, la bebida deportiva que también trae azúcar, a los 21 kilómetros te tomas a lo mejor una pastilla de cafeína, por ejemplo, que ya esté bien entrenada esa persona para hacer estos procesos que se tienen que entrenar también antes, ¿verdad? Estos productos. Y a tal hora te vuelves a tomar medio gel y después otra vez. Y el agua es agua, electrolito cada 5, cada 3 kilómetros para que puedan tener esa energía de propia inmediata, pero que también pues esté gastando esa recarga que se hizo durante el tiempo. Entonces casi siempre, bueno, en realidad es carbohidrato de fácil digestión durante, sin nada más solo puro carbohidrato. Por ejemplo, a veces les dan una barrita de chocolate, ahí no sería lo ideal porque no es pura, o sea, no es pura glucosa o no es pura fructosa, Ujú. sino pues también involucra grasa y pues trae leche y otras cosas, ¿no? Entonces, incluso hasta las mismas gomitas que venden de los ositos, esa también pudiera ser una buena estrategia porque al final es puro azúcar, Ujú. para que estén utilizando eso que están consumiendo al momento de estar en la competencia. Entonces, pero todo tendría que ser
también en sus distancias largas de entrenamiento, poder trabajarlo para que no les cause algún problema intestinal, ¿no? Que también suele pasar. Pero sí, es una semana antes, y si la dieta es completamente basada en poca fibra, poca grasa, alto en carbohidratos y moderado en proteína. O sea, que no sería una dieta habitual para salud, ¿estás de acuerdo? Ujú. Porque Sí, tenemos que que otra quitar. vez regresamos a lo que comentabas al inicio, que el deporte ya de alto rendimiento no necesariamente es saludable, ¿no? Pero bueno, si tú tienes el reto personal, tu obsesión, más por, a lo mejor por, pues, el gusto, lo que quieras, tu meta y quieres hacer un maratón, pues bueno, mejor hacerlo con estas recomendaciones específicas, ¿no? Sí. Oye, bebidas, ahorita que mencionabas que parte de la hidratación justo en estos, ejercicios muy largos, que consumen muchas calorías, como un maratón, como un triatlón, un Ironman. Estás consumiendo agua, bebida también a base de electrolitos y a veces estos geles. Respecto a la bebida a base de electrolitos, y digo, a mí no me importa decir marcas de Gatorade o Electrolit, la marca, o hay muchas otras. ¿Alguna tú que recomiendes en específico, en general, o no existe alguna recomendación general? Sí, bueno, se recomienda obviamente que la bebida que vas a estar consumiendo esta parte durante tu competencia, si estás o sea, si estás haciendo la actividad prolongada, como este tipo de deportes de larga duración, sí se recomienda que la bebida que estés tomando tenga al menos de 20 a 25 gramos de carbohidratos. En cuanto a los electrolitos, casi siempre siempre es como una base para esta rehidratación. De hecho, hay como unos que son, que te rehidratan y otros que te hidratan. O sea, las que tienen el concepto ahí de rehidratación es pues porque traen un poquito más de, por ejemplo, de sodio. Pero, por ejemplo, si estás cubriendo tu consumo de calcio, potasio, sodio, magnesio, y cloruro, por ejemplo, que son los electrolitos que vienen en cualquier marca, que son pues, tal cual los electrolitos, digamos que el consumo del agua suficiente y necesaria, más lo que tú comes con estos alimentos de esos electrolitos, pues ya no le podríamos dejar todo el trabajo a las bebidas rehidratantes o las bebidas hidratantes, porque de nada sirve que tú te tomes 3 Gatorades o Powerades durante la competencia, si no has tenido una base de hidratación con agua adecuada. Entonces, ni siquiera el electrolit bueno, estas bebidas, Powerade, Gatorade, te van a salvar de una deshidratación, ni tampoco la misma agua. En algún punto hubo un atleta o, bueno, alguien que le gustaba hacer maratones, así como dices tú, como entusiastas del running, ¿no? O sea, estas personas que quieren hacer maratones cada año, y todo el tiempo tomó agua desde los abastecimientos en los maratones son cada 2.5 kilómetros. De hecho, en cualquier carrera es una regla y una ley. Cada 2.5 tiene que haber un abastecimiento de agua y de bebida deportiva que les puedan brindar ahí. Entonces, él todo el tiempo tomó agua. Entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente esta parte de el equilibrio hidroeléctrico y el consumo de agua y pues la actividad, el calor hizo que sudara y sudara y sudara y se sobrehidrató de agua y al final llegó al golpe de calor. Y eso que estaba tomando agua, pero hubo más salida que entrada de estos electrolitos como tal. Entonces, sí hay algunos, por ejemplo, hay personas que dicen, es que yo compro el electrolit, pero sin azúcar. O yo compro el Powerade o el Gatorade o hay otra marca que también lo venden sin calorías, que solo son los puros Ujú. electrolitos. Creo que eso podría ser bueno para una buena carga de estos electrolitos o solutos o minerales, pero ya en una competencia o pues, en una distancia muy larga, sí se recomienda que tenga esta cantidad de carbohidratos o de azúcares, porque te está supliendo una muy buena cantidad de energía rápida, como si te inyectaras directamente a la vena glucosa, y aparte, para poder hacer como esta absorción de esta agua y esos minerales, se recomienda una cantidad, un porcentaje de hidratos de carbono o carbohidratos o lo que son azúcares. Entonces,
Pero si te das cuenta, muchas veces las personas corren 5 kilómetros y se echan el litro de Gatorade, entonces no es lo ideal. Pero sí en competencia sí hay dosificación y sí o sí tendrían que tener azúcar estas bebidas. Ujú. Entonces, a ver si me puedes hacer un resumen, porque sí, yo justo para esta plática estaba revisando las bebidas y así como tradicionalmente yo creo que crecimos tomando Gatorade y como que había una marca, o sea, un tipo de Gatorade Ajá. que tenía azúcar y tenía electrolitos a secas. Pero ahora, como dices, ahora hay unos que tienen bajo o incluso cero azúcar y que tienen aparte proteínas o algunos aminoácidos esa bebida y tienen el mismo colorcito y misma marca, pero bueno, ya le ves a detalle, bueno, dices, como rehidratación o hidratación o el Vida Oral de sobrecitos. Entonces, no sé si me podrías hacer una especie de resumen simplificado para novatos, de decir, si vas a correr 5 kilómetros, nada más toma agua. Y si vas a correr un maratón, sí toma electrolitos y esto. O cuando sí, el que tiene proteínas y bajo azúcar, por ejemplo. No sé si hay, así muy en general, para el tipo de deporte, alguna bebida hidratante o rehidratante de preferencia. Sí, mira, para empezar nada más hay tres clasificaciones de las bebidas, que son bebidas isotónicas, hipertónicas e hipotónicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las bebidas isotónicas como tal, que son las más comunes y utilizadas, es donde entran esta parte de Gatorade, Powerade, Gatorade como Elite, o no sé, creo que es Perform, algo así, Powerade con Ion 4 y eso. Este tipo de bebidas son importantes porque tienen al final una concentración como tal de minerales que nosotros necesitamos o de esta parte de estos electrolitos importantes. Entonces, muchas veces nosotros, por ejemplo, en nutrición, nos podemos decirte, a ver, ok, ya estás tomando los geles como tal, entonces pudiéramos consumir una bebida de este tipo, pero sin calorías y tú te sientes más tranquilo. Al cabo que yo ya sé que te tengo que dar, en vez de 2 geles, te voy a tener que dar 4. Pero ahora los geles, tú los consumes y a veces calan mucho la garganta porque están muy dulces y te secan la boca como tal. Entonces, en este caso sí sería recomendable en distancias muy largas estas bebidas que ayudan o sea, que tienen tres funciones, tienen agua, tienen minerales y tienen azúcares. Entonces te van a ayudar. Incluso si estás como corriendo un 5, un 10K, o sea, hablando de menos de una hora de entrenamiento, la verdad no es necesario rehidratarte. O sea, con el agua suficiente que tomas y estos minerales propios de la alimentación, que comas tomate, espinacas, plátano y estos tipos de alimentos que sabemos que contienen estos electrolitos o estos minerales, realmente con el agua suficiente y 200 mililitros, todavía te puedo decir, de bebida, estaría bien, pero realmente no es necesario. Ya arriba de una hora y habría que conocer, porque luego ya vamos de lo general hacia lo específico, habría que conocer, por ejemplo, hacer una prueba que se llama prueba de sudoración, esa la puedes hacer, cualquier persona la puede hacer por sí misma, en donde empiezas a hacer un ejercicio. Si eres corredor, pues corre media hora y pésate antes, después corres o entrenas, terminas, te limpias el sudor, te quitas esa ropa mojada o sudada y te vuelves a subir. Digamos que, no sé, yo pesaba 60 kilos y ahorita peso 59.4. Entonces, sudé 600 mililitros. Para esto, en este tiempo, no puedes estar tomando agua ni nada. Incluso si vas a orinar, tendrías que orinar en un vasito para saber cuánto fue la pérdida de orina para poder hacer este cálculo. Pero digamos que fue media hora, no fuiste al baño ni tomaste nada. Perdiste 600 mililitros. Tendríamos que recuperar esos 600 más el 50% más, que serían 900 mililitros de agua para poder cubrir esa pérdida de agua, o sea, un poquito más. Entonces, ahí no es necesario y te das cuenta que, por ejemplo, si en 30 minutos perdiste 600 mililitros de agua o de sudor, ¿cuántos mililitros de sudor estás gastando por minuto? ¿O cuánto estás perdiendo? ¿No? Entonces, se hace esa prueba y se busca que estemos cubriendo con la alimentación eso, y ya si de plano, por ejemplo, te haces un estudio, un examen y sale muy baja en minerales, pues es reforzar la alimentación y buscar la manera
de consumir, te digo, pero son 200 mililitros de bebida, esto es de bebida Es hidratante, poquito. se recomienda, es muy poquito, pero normalmente tomamos 1 litro. Bueno, yo no, ¿verdad? Pero hablando en Las general. botellas vienen de 960 mililitros o vienen grandes, ¿no? Sí, y bueno, bueno, eso serían como estas bebidas, como tal, las isotónicas, ¿no? Y se busca, te digo, casi siempre estas bebidas traen por 100 mililitros entre 4 y 8 gramos de carbohidratos. Entonces, son como, digamos que las más indicadas para la parte de deportistas. Entonces, hay otras que son las bebidas hipertónicas, que por su nombre lo dice, esas son las bebidas rehidratantes, tipo un suero oral, por ejemplo, en donde ya hay una deshidratación importante, en donde ya es necesario pues trabajar con esta rehidratación porque hay pues un proceso interno que está involucrado el agua y los electrolitos como tal. Obviamente este tipo de situaciones son difíciles de que tenga que llegar a suceder en un deporte, pero lo hay. Si te has dado cuenta, ahí es hasta videos de cómo llega con una persona con un golpe de calor, que ya ni siquiera hay movimiento en sus musculatura y quieren llegar a la meta y ya están muy mal. Entonces, ahí sí hay riesgo pues, ahora sí que cruzas la meta, pero ahí termina tu vida, ¿no? Entonces, creo que esta situación, hasta la misma hidratación, desde un principio te va dando esta alerta de calambres muy comunes, que al final hay un estudio que habla sobre que no es tanto que te haga falta potasio o este equilibrio porque siempre te dan calambres, sino hay que revisar si realmente tu entrenamiento está siendo bueno y si estás sobreentrenado te van a dar calambres aunque comas 1000 plátanos, que eso ya sería un profesional en entrenamiento decir esta parte, ¿no? Pero sí son cuestiones y esto te puedo asegurar que el cuerpo se adapta también a la hidratación que le das. Entonces, a veces hay gente que dice, no, no me tomo ni medio litro de agua. Entonces, y pues no les pasa nada. Pero el rendimiento mejora mucho cuando hay este equilibrio hidroeléctrico dentro y fuera de las células, que sería el líquido intracelular y extracelular. Pero bueno, a grandes rasgos, en cuanto a horario, en cuanto a tiempos, arriba de 1 hora de un ejercicio cíclico o un ejercicio continuo, que es Ironman, ciclismo, carreras, este, ultra trails, que estás todo el tiempo moviéndote, pues sí se recomienda una dosificación adecuada. Y por ejemplo, en gimnasio, pues realmente estás con el clima, de que haces tiempos muertos, no estás haciendo como tanto como para estar sudando, o sea, no hay necesidad. Perfecto, no, muchísimas gracias por la explicación. Voy a dejar aquí tus redes en el video. En tu nutrióloga personal te podemos seguir, subes información muy interesante y no sé si gustes comentarnos dónde te podemos localizar físicamente y si tienes también vía videollamadas, consulta o asesorías. Sí, bueno, el Instagram que es @tu nutrióloga personal MX, ahí subo pues contenido, información, casi la verdad es que subo historias, pero también ahí en el feed pueden encontrar lo que hago. Todo es basado en ciencia, la verdad es que todo profesional del área de la salud tenemos que tener esta parte de esta base y ser investigadores para que probablemente lo que se dice hoy en 10 años pueda cambiar. Entonces siempre es estar como actualizando. Yo estoy en Monterrey, Nuevo León. Estoy en una clínica, en consulta privada. Ahí en mi página, bueno, en Instagram pueden localizarme y ahí les podría dar como toda la información de en dónde estoy. Si gustan alguna asesoría, en este caso de nutrición, con gusto podemos trabajarlo. Y pues bueno, trabajo con clubes deportivos, con grupos de personas que van hacia una competencia, incluso esta parte de los entusiastas del deporte que van a aguas abiertas, que son personas que ahí sacan su estrés, ¿no? O sea, que buscan cómo mejorar la salud y buscar un equilibrio también con la alimentación enfocada en la nutrición
la actividad física y el deporte y el alto rendimiento, pues no duden ahí en mandarme un mensajito y con gusto les doy toda la información que requieran. Pues muchas gracias por su tiempo. Yo ya la sigo y espero que igual empiecen a seguirla. Muchísimas gracias, maestra. Gracias, doctor.